5 minutos pasan de las 3 de la tarde. Estamos haciendo Cinesa Radio por Radio Gol 96.7 hasta las 5 de la tarde. Tenemos una llamada telefónica, claramente. Hoy cuando arrancaba el programa te decíamos, estos días son lindos para poder charlar con gente que nos pueda dar su mirada, además, pero que haya tenido responsabilidades en su vida ejecutiva, difíciles, que haya estado ahí en el lugar donde se aprieta la botonera. Yo decía, bueno, una de esas personas sería muy bueno que sea un ex gobernador de la provincia de Santa Fe para poder charlar. Y tiene la amabilidad de atendernos el ex gobernador de la provincia, Víctor Félix Reviglio. ¿Cómo anda, Víctor? Juan Manuel Berlanga lo saluda. ¿Qué dice Berlanga? Mucho gusto. Bien, con una ligera laringitis, pero estoy en condiciones de contestarle. Me parece muy bien. Le agradecemos mucho que charle con nosotros un rato. Gobernador de la provincia de Santa Fe, les digo, mira, yo cumplí 46 años hace un par de días atrás y tenía 11 años cuando fue gobernador Víctor Félix Reviglio entre 1987 y 1991. Víctor, cuando usted mira lo que está ocurriendo dentro del peronismo gobernando el país, la provincia, un montón de provincias y demás, y ve esta situación que se está viviendo, digo, ¿qué son las primeras situaciones que usted cree que deben acomodarse, arreglarse? ¿Qué le pasa al peronismo en este momento? Bueno, empecemos por decir lo siguiente. ¿Cómo podemos encarar la respuesta a la pregunta suya? Porque empecemos por el final o empezamos por el principio. Aquí ya entramos en una discusión de descarte del discurso del método, ¿no es cierto? De lo más simple a lo más complicado, de lo más sencillo a lo más compuesto, en fin. Quiero decir lo siguiente. Hay un hecho inédito, indudablemente, en la política argentina. Arranquemos del 83 adelante. Bueno, estuvo el gobierno de Alfonsín, el presidente era Alfonsín, estuvo el gobierno de Menem, el gobierno de Duhalde, el gobierno de Cristina. Nadie podía discutir quién era y quién estaba al frente del Poder Ejecutivo. Ocurrió un hecho inédito, en lugar a dudas, dentro de la política argentina, cuando apareció la candidatura de Alberto Fernández. Sí. Y digámoslo así, fue una sorpresa, no solamente para lo que es actualmente el oficialismo, el peronismo en sus diferentes vertientes, sino también, sobre todo, para la oposición, donde la expresidenta, recordando lo que pasa en una corrida de toros, le hizo una Verónica y pasó de largo el macrismo, que nunca se imaginaba que podía ocurrir una cosa de esa. ¿Qué quiero decir? Que nosotros tenemos un gobierno delegado. ¿Qué es esto, Berlanga, un gobierno delegado? Aquí una suerte de trípode, de una asociación de tres para darle identificación, donde está una socia mayoritaria que sin lugar a dudas es Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación, el candidato a presidente y Sergio Massa con su partido, ¿no es cierto?, que también tenía que ver con el peronismo, que es el partido del Frente Renovador. El Renovador. Uh-huh. ¿Por qué digo delegado? Porque de alguna manera se delegó en Alberto Fernández la presidencia de la Nación. Con todos los atributos que corresponden. Sí, claro. Eso nadie lo puede discutir. Ahora viene la segunda parte, que indudablemente hemos podido comprobar algunas cosas que lamentablemente no sucedieron. Primero, cuando el actual presidente dijo, volvimos para ser mejores, bueno, la ciudadanía,
propios y extraños, oficialistas y no oficialistas, ven que las cosas no están mejores. Cuando hablamos, venimos para ser mejores, estamos hablando con lo que había ocurrido con el gobierno de Mauricio Macri. Eso es lo primero. Perdón que lo interrumpa, para que nos está escuchando también lo sepa. Estamos hablando con el ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Víctor Félix Reviglio, charlando del presente y tratando de ayudarnos con él a entender, tener una mirada de lo que está pasando con el gobierno nacional. Víctor, usted arrancaba así desde el principio, y yo cuando empezábamos el programa decíamos, bueno, el éxito de Alberto Fernández era conformar las voluntades de los que realmente eran los dueños de los votos, de Cristina, de Massa, de los gobernadores y demás, y ser un ejecutor que uno diga, bueno, funcionó, se reencauzó de alguna manera el país. En eso estaba su éxito, ¿no? Me parece. Perfectamente, eso compartimos totalmente, pero eso es lo que de alguna manera no ocurrió. Claro. Eso es una realidad que no incontrastable, que sumó que con el correr del tiempo las cosas desmejoraron y empezaron las controversias y enfrentamientos de alguna manera. Algunos explícitos y otros a través del silencio. Y un presidente que arrancó bien y después que empezó a complicársele las cosas. Y esta es por eso yo hablo de alguna manera de gobierno delegado. Y ahora usted quiere plantear lo que está pasando en estos momentos. En estos momentos yo no tengo la bola de cristal, ni usted ni nadie, claramente. Absolutamente. ¿Por qué? Porque ahora es un gobierno doblemente delegado, porque el presidente de la nación sigue siendo presidente de la nación. No nos equivoquemos. El gobierno no es solamente la economía, no son las finanzas solamente, las relaciones desde el punto de vista económico, financiero, internacionales. El gobierno es otra cosa, mucho más allá, que complementa una con las otras. Entonces, sigue existiendo el presidente y tenemos lo que ha dado a llamar los medios de comunicación superministro. No, es un ministro que sí toma los diferentes, digamos, en el ordenamiento económico financiero, los diferentes efectores, que nos hace acordar un poco a Domingo Cavallo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Macri siempre se opuso a Paz Gay, le costó el ministerio, porque quiso, lo tabicó la parte económica financiera Macri, porque no quería superministro. Bueno, ahora tenemos un superministro en ese aspecto, pero seguimos teniendo la socia mayoritaria, que es la vicepresidenta, no nos equivoquemos de eso. Con lo cual, hay un signo de interrogación en este momento donde todos sí miran hacia el problema más acuciante, que es el económico financiero, y donde hacia dónde apunta, ¿no es cierto?, el Sergio Massa en ese aspecto. Que todos sabemos que estos tres personajes de la política fundamentales en este momento no son exactamente iguales. Una cosa es el kirchnerismo, que es una expresión del peronismo, un kirchnerismo matizado, porque no es lo mismo Kirchner presidente que Cristina. Por el otro lado lo tenemos al presidente que él mismo dijo, soy socialdemócrata, que es una cosa relativamente pero diferente a lo que es el cristinismo. Sí. Y para rematar, Sergio Massa, sabemos bien
que desde dónde viene y cómo fue evolucionando y las posturas que fue teniendo, que llama la atención al punto tal que en estos momentos no se salva nadie, ¿no es cierto? A través de las redes sociales, la tomada de pelo, la ironía o otras cosas que no vienen al caso por el trayecto, un tacto zigzagueante que ha tenido Sergio en la política argentina, salvo una. Sí. Siempre buscó la forma y los medios para llegar a la cumbre con todo el derecho del mundo, la ambición, la buena ambición en política para llegar, ¿no es cierto? Lo decía Perón, es válido a la medida con los resortes con que te manejas, Berlanga, porque también si te manejas de una manera extravagante, caes en que perdés algo que es fundamental, la credibilidad. Bien. Y uno de los temas que se discute en estos momentos y que la oposición hace crítica acerba, ¿no? Y no ayuda, es el tema de la credibilidad. Y en economía y en la finanza la credibilidad es fundamental. Por eso, tenemos una bola de cristal. Vamos a ver, en estos momentos están recién dando algunos nombres que son el equipo que lo va a secundar. Pero no nos engañemos. Vamos a ver cómo funciona esto. Hay que poner muy buena voluntad de parte del presidente, de parte de la señora, y ni hablemos de Massa. Y yo agrego algo más. Sí. Debe acompañar también la oposición, porque de última, en estos momentos, en el país, lo que falta en política es grandeza. Y usted me entiende lo que quiero decir. Claramente. Porque daría la sensación, y es lo que siente la gente, que le falta dirigentes gremiales, dirigentes políticos de fuste en ese sentido, como los han tenido en otra oportunidad. Porque nos guste o no nos guste, Alfonsín era Alfonsín, Menem era Menem y Kirchner era Kirchner, ¿no es cierto? Sabía, y la misma señora, sabíamos lo que era. Ahora en este momento, la gente hay una gran confusión, pero por sobre todas las cosas hay algo más grave. Hay un estado de alarma y de padecimiento en el plano económico y social sumamente muy grave, del cual no es fácil solucionarlo y sacarlo adelante. Ojalá lo podamos hacer. Por eso necesitamos eso que creo que está faltando en todos, no en algunos, un poco más de grandeza, olvidándonos de las cuestiones personales e intereses, muchas veces son hasta inconfesables, y pongámonos, sobre todo si es un gobierno peronista, aquello de que primero está la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Estamos charlando con el ex gobernador de la provincia, Víctor Félix Reviglio. Recién en la respuesta que me dio me abrió como 20 puntas, de las cuales me gustaría engancharme y repreguntarle, pero me agarro de algunas. Dijo que también necesitaba una oposición que esté al nivel. Lilita Carrió dijo públicamente que hoy hacer patria era no vender los granos a los productores, ¿no? Es difícil así, también. Claro que es así, no ayudamos, indudablemente no ayudamos. Y esto crea la bronca a algunos y a otros le crea la desesperación. Y cuidado, el aquello de que se vayan todos está rondando en el país. Y sabemos que de eso es el vacío y es lo peor que puede haber, porque se acerca a un estado anárquico dentro de un país y el quehacer de la política, porque el orden es fundamental, ¿no es cierto? Porque usted puede estar a favor o en contra. Para eso existe la libertad, para eso existe la democracia, para eso Montesquieu hace muchos años habló de los tres poderes, etcétera, etcétera. Y bueno, pero
para eso también hay límites que tenemos que ponernos para ayudar a salir de esta situación. Límites a los cuales no solamente una parte, sino ambas partes o todas las partes. Veremos si existe la posibilidad esa y en el corto plazo lo vamos a atender. Otro nuevo fracaso, ¿no es cierto? Otra nueva frustración sería realmente gravísima. ¿Y sabe por qué? Por el tema de la alternancia. Porque, bueno, puede fracasar un gobierno, puede existir la frustración en la gente haber apostado a algo que no funcionó como corresponde, pero siempre en cualquier país debe existir la alternancia, la alternativa. Bueno, termina esto, pero vamos a tener otra posibilidad con otra. Y la otra, en estos momentos, yo le digo a Berlanga, escúcheme, Sí. en una época existía, dentro del peronismo existía el movimiento. El movimiento no existe más. Existe el partido. El partido y el partido y los partidos, no solamente el peronismo, el radical, Sí. el que a usted le guste a usted, también desapareciendo. Y hemos ido a los frentes. a juntarnos, Uh-huh. ¿no es cierto? En las, ¿cómo se...? Alianzas, frentes. Sí. En las alianzas, en los frentes, y también están fracturados, porque usted lo puede ver, no solamente a nivel nacional, Sí, en el sino mundo. a nivel provincial, inclusive. Y en el mundo también, ¿cómo ¿no? hay En el mundo también. En el mundo también uno ve Sí, los gobiernos en Italia, en España, en Francia. También está pasando eso con las mismas coaliciones, ¿no? Claro, exactamente, eso quería agregarle. Lo que nos está pasando a los argentinos también lo podemos ver en el espejo en el resto del mundo. O sea, también tenemos que decirlo porque esto nadie lo puede negar. Recibe un gobierno con una mochila terrible desde el punto de vista financiero el presidente Fernández. Sí. Agregado a eso, a los 2 o 3 meses aparece la pandemia y de ahora la guerra. Y esto que del multilateralismo queremos pasar nuevamente a otra reconfiguración del mundo. Todo esto lo hace todo muy difícil y con más razón a una Argentina terriblemente debilitada en todos los aspectos, lo político, lo social, en lo económico, en lo sanitario y yo le diría, en lo peor de todo, en lo cultural. ¿Por qué? Porque aquel argentino del trabajo, ¿no es cierto?, de los valores y los principios que teníamos, ¿no es cierto? Hemos pasado a lo que se jugaba, lo teníamos en el fútbol, la viveza criolla. Bueno, ahora la viveza criolla se da en todos los aspectos y de viveza no tenemos nada. Lo único que estamos recogiendo son magros frutos en ese aspecto. O sea, estoy haciendo una autocrítica que va más allá. No quiero entrar en el tema del peronismo, porque si usted me pregunta, Berlanga, yo le digo, el primer peronista fue Perón, pero también fue el último peronista. Usted me entiende lo que le quiero decir. Entiendo lo que está diciendo y quiero aprovechar para hacerle una última, y se lo pregunto porque usted estuvo ahí, en esos momentos, en esas decisiones y demás, y yo tengo una preocupación, tanto como todas las que usted describió, que coincido y que comparto, y que tiene que ver con el aspecto humano y con el aspecto, le diría, psicológico, psíquico de la persona que tiene que tomar la decisión. Usted arrancó diciendo, no se olviden que Alberto sigue siendo el presidente. La semana pasada Alberto se pegó un baldazo de realidad cuando los gobernadores peronistas lo sentaron y de alguna manera, yo le diría que casi de facto le impusieron a Massa como gerente, como CEO, digamos, del gobierno. ¿Cómo es
estar en esos momentos y que le puedan pasar una situación como esta, digo, decir, de verse como en un vacío de poder, de darse cuenta que Mire, lo que había planificado no funcionó. Es yo también voy a hacer, importante, ¿no? El tema, yo como voy a para hacer, preocuparse. yo voy a ser muy gráfico y a lo mejor un poco duro. Cuando murió Perón, asume Isabel. Isabel no fue Perón. No entremos en el terreno ese porque se ha escrito de un lado y del otro y todavía falta escribir mucho de esa época. Así ocurre. Fernández, ¿no es cierto?, no es Kirchner. Alberto Fernández no es Néstor Kirchner. No hay vuelta de hoja. Y entonces las cosas no son las mismas. Y usted habló de los gobernadores. Hubo una época que existió la Liga de Gobernadores que yo tuve la suerte de intervenir, no, de formar parte. Por ejemplo, la famosa participación federal. Berneno tenía que viajar toda la semana a Buenos Aires a pelearle que le mandaran parte de lo que le correspondía a Santa Fe. Nosotros conseguimos la coparticipación federal con Cafiero, con Bordón, etcétera, etcétera. Con todos los gobernadores, y tenemos la Liga de Gobernadores. Ordenamos el partido, hicimos una elección interna presidencial. Unos jugamos de un lado, otros jugamos del otro, después jugamos todos juntos. Bueno, después vino Carlito y bueno, hay una gran discusión que no es el momento de entrar, ¿no es cierto? Pero un peronismo muy particular donde corrió el alambrado a la derecha. Y Kirchner lo corrió a la izquierda. Por eso yo le dije, el primer Perón, el primero fue Perón y el último fue Perón. Y no podemos tampoco pedir ni creer que vamos a tener otro Perón. Pero, ojo, está la doctrina, están los principios, están las 20 verdades, está la historia, está el legado, y bueno, está toda una serie de cosas que no están perdidas y tendremos que acercarnos alguna vez a todo eso y sumar eso que yo les llamo grandeza, olvidarnos de las cosas personales o los intereses, muchas veces non santos, y pensar más en las necesidades del pueblo y en la patria, en ese aspecto. ¿Tiene esperanza de encontrar en Alberto la endereza humana, de poder, psicológica, de político y demás para lo que resta por delante? Claro, usted hace una pregunta muy difícil que raya hasta el tema ya, además de ser eminentemente personal, en lo biológico. No todos somos iguales, ¿verdad? Por suerte. Somos irrepetibles, inclusive. Cada cual tiene su ADN y es una especie muy particular. Es la especie más fantástica que existe en el mundo y conocido del universo, pero también somos la especie más dañina de nuestra propia casa. Con eso le digo todo. Y bueno, es lo que le da el cuero al presidente. Ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Es lo que tenemos, es lo que dice la gente, es lo que tenemos. Y ahora hay otras palabras que vos preguntás y que dice, y vamos viendo. Y yo creo que esa es la verdad en política en estos momentos, y vamos viendo, estamos viendo a ver qué medidas van a ir tomando estas tres personas que indefectiblemente tienen que tener conciencia de que está de por medio 40 y pico millones de habitantes y la historia de un país, ¿no es cierto? El 7º, 8º en el mundo desde el punto de vista de su territorio. Muy amable por habernos dispensado un rato de su siesta para charlar un rato con nosotros. Se le mando un abrazo grande. Muchas gracias a usted y un abrazo grande. Gracias, muy amable.
Charlábamos con el ex vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Víctor Félix Reviglio, acerca de todo lo que está pasando, ¿no? A nivel nacional, lo que está pasando en nuestro país. Yo, para destacar simplemente, uno dice, quiero hablar con un ex gobernador peronista de Santa Fe, ¿no? Y la verdad que en Santa Fe hay una situación muy trágica con la vida, ¿no? De los últimos gobernadores. Antonio Bonfatti es el único gobernador de los últimos tiempos en vida. Entonces recuerden, ¿no? ¿Qué pasó con Miguel Lifchit, con Wiener, con Reutemann, con Obeid, que los dos repitieron gobiernos cada uno? Hay que irse hasta Víctor Reviglio, ¿no? Que es el gobernador de 1987, que tiene 84, contábamos hoy, 84 años. Y la verdad que tiene una charla con él, nada, una lucidez notable para poder contar esos detalles, esa mirada de alguna manera que tiene alguien que, nada, estuvo ahí, en el lugar donde se aprieta la botonera.